Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Filipenses 1 del 1 al 30. Saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ora por los filipenses. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. La vida es Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me han visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorios en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de la buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes, luchando unánimes por la fe. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Meditemos. Esta es una carta personal dirigida a los filipenses. No fue escrita como una circular para todas las iglesias, como fue el caso de la carta de Efesios. Pablo deseaba agradecer a estos creyentes por haberlo ayudado cuando tuvo una necesidad. También deseaba explicarles por qué podía estar lleno de alegría a pesar de estar en la cárcel, esperando que lo juzgaran. En esta carta alentadora, Pablo aconseja a los filipenses acerca de la humildad y la unidad y les advierte en cuanto a problemas potenciales. Nos disgustamos cuando los niños no aprecian los regalos pequeños. Sin embargo, nosotros no valoramos los enormes regalos de la gracia y la paz que vienen de Dios. Más bien, buscamos las posesiones y las experiencias superficiales que el mundo nos ofrece, comparadas con las grandes y luminosas paquetes que nos ofrece nuestra cultura. La gracia y la paz parecen insignificantes, pero cuando las desenvolvemos, descubrimos el trato maravilloso personal de Dios que Él nos da. Dentro de este pequeño paquete denominado gracia y paz, encontramos el tesoro inagotable de la presencia diaria de Dios en nuestras vidas. Cuando Pablo usó estas dos palabras en sus saludos, la iglesia a las que le escribía no les estaba ofreciendo nada nuevo. Les estaba recordando a sus lectores lo que ya poseían en Cristo. Agradezcan a Dios por su gracia y viva en su paz. ¿Ha deseado alguna vez volver a ver a algún amigo de quien conserva buenos recuerdos? Pablo tuvo un deseo como este, el querer ver a los cristianos de Filipos. Su amor y afecto por ellos no se basaban simplemente en experiencias pasadas, sino también en la unidad que surge cuando los creyentes se valen del amor de Cristo. Todos los cristianos son parte de la familia de Dios y así participan por igual en el poder transformador de su amor. ¿Siente usted un amor profundo por los hermanos en Cristo? Sean amigos o desconocidos. Deje que el amor de Cristo lo motive a amar a otros cristianos y a expresar ese amor en sus acciones hacia ellos. A muchos el hecho de estar encarcelados les provocaría amargura o ganas de darse por vencidos. Pablo consideró que su tiempo allí era una oportunidad más para difundir la buena noticia acerca de Cristo. Pablo entendía que sus circunstancias eran menos importantes que lo que él hiciera con ellas. Al alcanzar a los soldados romanos que formaban la guardia del palacio y animar a los cristianos que tenían miedo de la persecución, Pablo cambiaba una mala situación en algo bueno. Puede ser que no estemos en la cárcel, pero de todas maneras hay muchas oportunidades para desalentarnos. Periodos de indecisiones, cargas financieras, conflictos familiares, problemas en la iglesia o en la pérdida de nuestro empleo. El modo en que reaccionamos ante estas situaciones refleja lo que creemos. Al igual que Pablo, busque maneras
de demostrar su fe incluso en situaciones adversas. Sea que la situación mejore o no, su fe será fortalecida. Filipenses 2 del 1 al 30. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Exhortación a la obediencia. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpese en su salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniéndome firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Timoteo y Epafrodito, soldados fieles. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarles inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud,
para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para contemplar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Meditemos. Muchas personas, incluso cristianos, viven como solo para dar una buena impresión a los demás o para complacerse a sí mismas. El egoísmo trae discordias, por lo tanto, Pablo pone en énfasis en la unidad espiritual, pidiendo a los filipenses que se amen unos a otros y que sean como un espíritu y propósito, que sean uno en espíritu y propósito. Es importante que trabajemos juntos, cuidando de lo que tienen problemas como si sus problemas fueran nuestros. Al dar prioridad a los demás estaremos poniendo en práctica el ejemplo de Cristo y gozaremos de la unidad. No se enfoque tanto en dejar una buena impresión o en satisfacer sus propias necesidades, hasta el punto de hacerle daño a su relación con otros en la familia en Dios. El egoísmo puede arruinar a una iglesia, pero la humildad sincera puede edificarla. Ser humilde significa tener una perspectiva realista de nosotros mismos. Esto no significa que nos menospreciemos ante Dios. Somos pecadores, salvos solo por la gracia de Dios, pero somos salvos y por lo tanto tenemos gran valor en el reino de Dios. La encarnación fue un acto de preexistente Hijo de Dios, por medio del cual adoptó voluntariamente un cuerpo humano y una naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, nació como un ser humano. Un hombre llamado Jesús no renunció a su deidad para hacerse humano, sino que dejó de lado el derecho de su gloria y su poder. Es probable que estos versículos fueran tomados en un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. El pasaje contiene varias semejanzas en la profecía del siervo sufriente en Isaías 53. Como himno, no pretendía ser una declaración completa de la naturaleza y la obra de Cristo. Sin embargo, en este pasaje se elogian varias características claves de Jesucristo. Cristo existió siempre con Dios. 2. Cristo es igual a Dios porque Él es Dios, como lo dice Juan 1:1 y Colosenses 1 del 15 al 19. 3. Aunque es Dios, Cristo se hizo hombre para cumplir el plan divino de la salvación para todos. 4. Cristo no solo tenía apariencia de hombre, realmente se convirtió en un ser humano para identificarse con nuestros pecados. 5. Cristo renunció voluntariamente a sus derechos y privilegios divinos por amor a su Padre. 6. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para que no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. 7. Dios lo glorificó por su obediencia. 8. Dios lo elevó a su posición original, a la diestra del Padre, desde donde reina para siempre como nuestro Señor y Juez. En vista de todas estas cosas, no podemos hacer menos que adorar a Cristo como nuestro Señor y consagrar nuestra vida a su reino, a su servicio. La gente justifica frecuentemente su egoísmo o orgullo, maldad, con el reclamo de los derechos. Suelen pensar, puedo hacer trampa en este examen. Después de todo, merezco aprobar el curso.
O puedo gastar todo el dinero en lo que quiero, sudé la gota gorda para obtenerlo. O puedo abortar, tengo derecho a controlar mi propio cuerpo. Pero como creyentes deberíamos tener una actitud diferente que nos permita poner a un lado nuestros derechos a fin de servir a otros. Si decidimos que nosotros seguiremos a Cristo, también debemos decidir que queremos vivir con Él. En nuestro servicio para Cristo deberíamos desarrollar su actitud de humildad, ya que es probable que no recibamos reconocimiento por nuestro esfuerzo. ¿Se aferra usted en forma egoísta a sus derechos o está dispuesto a servir? Filipenses 3 del 1 al 21. El valor infinito de conocer a Cristo. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocer a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La ciudadanía celestial. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual,
transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Meditemos. Cuando dice estos perros, probablemente eran los judaizantes. Estos cristianos judíos creían erróneamente que eran esenciales que los gentiles siguieran todas las leyes judías del Antiguo Testamento, especialmente del rito de la circuncisión para obtener la salvación. Muchos judaizantes estaban motivados por el orgullo espiritual. Como habían invertido tanto tiempo y esfuerzo en obedecer esas leyes, no podían aceptar el hecho de que todos sus esfuerzos no los llevarían ni a un paso más cerca de la salvación. Pablo criticó a los judaizantes porque miraban el cristianismo al revés, pensando que lo que ellos hacían, la circuncisión, cortar o mutilar la carne, los convertía en creyentes en vez de recibir la gracia como un regalo que Cristo da. ¿Quiénes son los judaizantes en nuestros días? Son aquellos que dicen que se deben agregar algo a la fe. Ninguna persona debería agregar algo a la oferta de salvación de Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. Después de que Pablo reflexionó sobre todo lo que había logrado en la vida, decidió considerarlo todo perdido, como algo que no vale nada. Cuando es comparado con la grandeza de conocer a Cristo, deberíamos considerar nuestra relación con Cristo como algo que tiene más valor que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo debe ser nuestro objetivo fundamental. Aún así, ¿cómo podemos conocerlo mejor? 1. Estudie la Biblia. Estudie la vida de Cristo en los Evangelios. Vea cómo vivió Cristo y cómo le respondió a la gente. Mateo 11:29, por ejemplo. 2. Estudie todas las referencias que hablan de Cristo en el Nuevo Testamento, como es en Colosenses 1 del 15 hasta el capítulo 2, 15. Y aprenda de él, inclusive de sus sufrimientos, como es en Filipenses 3 del 3:10. 3. Mientras adora en sus tiempos de adoración, deje que el Espíritu Santo le recuerde las palabras de Cristo, como son Juan 14:26. Haga suyo la misión de Cristo, predicar el Evangelio, como lo dice Mateo 28:19. Para cumplir con esta lista es posible que usted tenga que hacer grandes cambios en su modo de pensar y vivir. ¿Está dispuesto a cambiar sus valores para conocer mejor a Cristo? Reorganizar su apretada agenda para apartar unos minutos cada día para la oración y el estudio bíblico. ¿Cambiará alguno de sus planes y metas y deseos para almohadarlos a los que irán aprendiendo de Cristo? Sea lo que sea que usted decide cambiar o dejar de tener a Cristo y ser uno con Él, hará que valga la pena todo el sacrificio. Pablo renunció a todo, familia, amistades y su libertad a fin de conocer a Cristo y el poder que lo llevó a los muertos. También nosotros tenemos acceso a ese conocimiento y a ese poder, pero puede que sea necesario que hagamos algunos sacrificios para disfrutar plenamente. ¿A qué está dispuesto a renunciar con el fin de conocer a Cristo? ¿A una agenda repleta? ¿Para predicar unos pocos minutos de cada día y orar y estudiar la Biblia? ¿A la aprobación de sus amigos? ¿Algunos de sus planes o placeres? Sea lo que sea, el sacrificio que tiene que hacer para conocer a Cristo vale la pena. Sacrifíquese en toda su agenda, en todo lo que usted hace.
sacrifíquese en ir a la iglesia, en hincarse a orar, en leer la Biblia, en buscar su presencia. Oremos. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos permites un día más tener en victoria y poder escuchar tu palabra. Gracias por tu amor, mi Señor Jesucristo, que nos demuestras en este día, Padre. Te pido por favor que nos ayudes a abrir ese entendimiento, a romper las vendas de nuestros ojos, a destapar nuestros oídos para poder entender lo que tu Santo Espíritu nos está diciendo. Señor, una gran bendición es saber que nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nos has dado la salvación gracias a la gracia, a la fe. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esa salvación que nos has dado. Ayúdanos, Padre. No hay nada que podamos hacer, aumentar o poner o quitar para poder tener esa salvación, más que por tu gracia. Por tu gracia, mi Señor. Y a veces tenemos costumbres o cosas que creemos que son necesarias hacerlas para poder ser aceptados por ti, pero no es así, Señor. Esta salvación es por gracia. Te pido por favor que nos ayudes a todos a quitar cosas, costumbres que hagamos, que estamos haciendo creyendo que nos llevará a una salvación. Ayúdanos, Padre, a cambiar. Así como Pablo pudo dejar todo, Señor, y enfocarse, Señor, en esa ciudadanía que está en el cielo, Padre. Ayúdanos a nosotros también buscar estar siempre yendo por ese camino para alcanzar esa ciudadanía que está en el reino de los cielos. Ayúdanos a ir perfeccionándonos. Ayúdanos a ir cambiando, Señor Jesús. Toma el control en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el único, Padre, que nos convence del pecado. El día de hoy trabaje, Señor. Nos ayude a reconocer lo que estamos fallando para poder estar bien delante de tu presencia. Te pido bendición por todos los oyentes. Te pido bendición por todos aquellos que comparten, Señor. Se ha multiplicado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.